Este programa contiene elementos de lenguaje tipo A, salud tipo A, violencia no aplica, sexo no aplica. Fundación Comunitaria 101.1, la mejor, no se hace responsable por las opiniones emitidas en este programa. Trinchera del Poder Popular, una tribuna alternativa para el protagonismo comunitario, información, opinión y análisis crítico de la realidad local, nacional e internacional, desde una perspectiva única y original, con un estilo ameno y didáctico que te cautivará. Trinchera del Poder Popular, no te la pierdas, lunes, martes y miércoles, de 8 a 10 de la mañana, con Zulika King y Luis Enrique Gabasut, tus amigos de siempre, por la mejor 101.1 FM, señal comunitaria. Trinchera del Poder Popular. Martes 5 de agosto de 2014, cuando son las 8:04 de la mañana, transmitiendo en vivo por la emisora comunitaria de Guatire, la mejor 101.1 FM, para las poblaciones de Guarenas, Guatire, Araira, Caucagua, Barlovento y sectores del municipio Sucre, Valles del Tuy y Altos Mirandinos, así como en diferido para la audiencia nacional e internacional de Aporrea Radio, en el portal www.aporrea.org. En la dirección general de la emisora, Vicky Cova. Producción, Argenis Figueroa. Edición y montaje, Luis Lara. En los controles, Leonardo Palacios. Y en la producción y locución del programa, Zulika King y quien les habla, Luis Enrique Gabasut. Buenos días, Zulika. Muy buenos días, Luis Enrique. Muy buenos días a Leonardo Palacios, el camarada en los controles, de que siempre nos apoya acá en cabina. Un abrazo a todas y todos los atrincherados que del lunes a miércoles se atrincheran, valga la redundancia, acá en la 101.1, la mejor de Guatire. Queridas amigas y amigos, no puedo sino agradecer a toda la audiencia por estar en sintonía del programa y a la sintonía que tenemos a través de Aporrea Radio. Un abrazo para todas y todos, nuestro respeto y nuestro cariño para toda esa audiencia. Bueno, queridas usuarias y usuarios, Zulika, vamos a abordar el día de hoy, continuar abordando, porque ya ayer estuvimos conversando bastante sobre eso, pero bueno, el debate está abierto por el propio presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, quien ha lanzado ante toda la ciudadanía del país el gran debate sobre el necesario aumento del precio de la gasolina, según él mismo lo ha expresado, y además ha adelantado que el gobierno nacional ha llevado adelante algunas encuestas, en las cuales señalan que alrededor del 70% de la población venezolana o más están de acuerdo con que la gasolina hay que aumentarla de precio. Y al respecto, pues se ha desencadenado, y suponemos que en los próximos días y semanas pues va a ser con mucho mayor intensidad, este debate nacional con opiniones a favor y opiniones en contra del aumento del precio de la gasolina, y ambas posiciones, por supuesto, con sus respectivas argumentaciones, unas con mayor peso, otras con menor peso, pero bueno, allí está el debate, esa es la idea en un sistema democrático como el que vivimos. Vamos a comenzar, si te parece, Zulika, leyendo una noticia que salió publicada el día de ayer en el portal aporrea.org, que se refiere justamente, está preparada la nota de prensa por la Agencia Venezolana de Noticias, y se refiere a, describe en cifras cuál es la situación que gira en torno al asunto de los combustibles, sobre todo lo que es gasolina y diésel, ¿no? Gasoil y gasolina.
acá en el país. La nota se titula así: el subsidio estatal en precio del combustible genera pérdida anual de 12.000 millones de dólares. Caracas, agosto 4. El subsidio del combustible en Venezuela por parte del Estado representa una pérdida anual de 12.592 millones de dólares, a causa de la diferencia entre los costos de producción y el precio de venta. Actualmente la comercialización de gasolinas de 91 y 95 octanos dejan un saldo negativo diario de 38 y 86 millones de bolívares respectivamente, por el diferencial existente entre el precio de venta, congelado desde hace 17 años, en bolívares 0,070 y bolívares 0,097 por litro, y la estructura de costos, que oscila entre 2,4 y 2,7 bolívares por litro. En el caso del diésel, el precio de venta de bolívares 0,048 por litro implica una pérdida de 89 millones de bolívares al día, frente a un costo de producción de 2,4 bolívares por litro. PDVSA, Petróleos de Venezuela, paga para que las personas echen gasolina. Si vemos las estadísticas, Venezuela es el país del mundo con la gasolina más barata. Tenemos un récord que no es para nada un tema de orgullo ni satisfacción. Somos el último país con la gasolina más barata del mundo. Ni siquiera Arabia Saudita, que tiene un nivel de ingresos tan altos como los tiene, goza de un precio como el que nosotros tenemos, afirmó en declaraciones recientes el ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez. Explicó que para producir gasolina en el país intervienen muchos elementos que se suman a los costos de producción. Está el precio del petróleo, todo lo que se utiliza para su producción, extracción, el funcionamiento de nuestros complejos refinadores, que son de los más grandes del mundo, los costos de almacenaje, el pago de fletes, de transporte, los más de 15.000 trabajadores que están en las estaciones de combustible del país, las estaciones de combustible que se debe mantener, entre otros. Consumo irracional. Las cifras de la estatal petrolera indican que el precio actual de combustible en el país promueve el consumo desmedido, por lo que la demanda de hidrocarburos interna promedia 700.000 barriles por día. Los informes de PDVSA también revelan que en el país existe un parque automotor de 4.150.000 vehículos, de los cuales 1.300.000 están fabricados para usar gasolina de 95 octanos, el 33%, que es la más costosa de elaborar. Pero la realidad es que como la diferencia entre gasolina de 91 octanos y de 95 prácticamente no existe, del total de vehículos en el país, 70% terminan usando gasolina de 95 octanos, expuso el ministro Ramírez. Antes, en la vieja PDVSA de la Cuarta República, se vendía gasolina con plomo porque era la más barata, pero era cancerígena. Todo eso se cambió y ahora producimos gasolina en correspondencia con los estándares y costos internacionales. Eso se ha hecho que se disparen todos los componentes para hacer la gasolina de 95, lo que encarece aún más la situación, apuntó. Asimismo, el 94% de los vehículos que transitan en el país usan gasolina, a pesar de contar con la alternativa de gas. A pesar que hemos hecho un esfuerzo muy importante por introducir esta matriz, que es lo que están haciendo todos los países que están preocupados por el medio ambiente y el uso de sus recursos, solo hemos alcanzado el 4% de vehículos a gas, y ese gas lo regalamos, porque no hay un precio de referencia que le permita al usuario razonar en otro tipo de combustible distinto a la gasolina, destacó. Precio del agua equivale a 72 litros de gasolina. Ramírez, que también es presidente de PDVSA, ofreció varios ejemplos comparativos entre el actual precio de la gasolina con algunos productos de consumo en Venezuela. Por ejemplo, comentó que con una botella de agua mineral de 7 bolívares se compran actualmente 72 litros de gasolina de 95 octanos. Con lo que se paga por un periódico de 6 bolívares, se compran 100 litros de 91 octanos. Y por un refresco de 12 bolívares te pueden echar 250 litros de diésel. Eso no tiene sentido para nada, explicó. Son números que no son secretos, pero casi nunca los discutimos. Creo que es el momento de discutirlo. Y eso es lo que está diciendo el presidente, discutir. Abrir una discusión, partiendo de que estamos en un gobierno del pueblo,
revolucionario, que no estamos imponiendo ningún tipo de paquetes de medidas, al contrario, que todas las acciones del presidente Nicolás Maduro y de nuestro gobierno están orientadas a proteger los intereses del pueblo, añadió. Fin de la nota. Bueno, esa es la realidad, digamos, en torno a el precio de la gasolina y lo que representa en cifras, pues, para la industria petrolera y el procesamiento, claro. Entonces, bueno, no sé si quieras hacer algún comentario al respecto en este momento, Bueno, Zuleika, para sobre empezar, totalmente de acuerdo, ¿no? Resulta ilógico e irracional, ¿no? Pensar de que una botella de agua mineral de las pequeñitas cueste más que llenar un tanque de gasolina. Eso nos lleva, obviamente, a concluir que hay que sincerar los precios. Eso no está en discusión, Luis Enrique. Todos los que nos puedan estar escuchando tienen que coincidir de que por elemental lógica tiene que haber un sinceramiento, porque los niveles de costo para el procesamiento, ¿verdad?, del petróleo y llevarlo a lo que es convertir el petróleo en gasolina es un proceso costoso y obviamente, como refiere el artículo, aún más aumentaron los costos cuando se procesa de 95 octanos sin plomo, ¿no?, para cumplir con los estándares internacionales. Eso lleva, obviamente es intrínseco los altos niveles de inversión, ¿no? Eso estamos claros, eso no está en discusión, todos debemos apoyar esa medida. Pero yo quisiera que entráramos, Luis Enrique, abriendo el debate, como lo pidió el camarada presidente Maduro, a los que nos puedan estar escuchando, bienvenidas las intervenciones en el transcurso del programa o a través de los mensajes de texto, abordar la coyuntura, ¿no? La coyuntura que se puede presentar, que de hecho estamos presentando, pero que pudiese profundizarse aún más en el ámbito político y, lógicamente, en el ámbito económico, ¿no? Yo voy a poner, pongo la primera piedra acá para que arranquemos, ¿no? Observemos el comportamiento de parte de la ultraderecha, que los personeros de la Mesa de la Unidad, de la nefasta, y que estos días han venido ya hablando, contradiciéndose en el discurso, ¿no? Se contradicen, dicen una cosa hoy, mañana están de acuerdo de que se aumente la gasolina, Luis Enrique, pero a su vez otro sector dice que no hay que hay que plantar cara y negado. Bueno, acabamos de escuchar en estos 10 minutos atrás a un personero que es el secretario ejecutivo adjunto de la Mesa de la Unidad, Daló, ¿cómo se llama el nombre del? Cristóbal Fernández Daló. Ajá, diciendo, bueno, que la oposición en pleno debe negarse, pues no debe aprobar y debe ir en contra, pues, de esto. Cuando hay otro sector que dice que sí y aplauden la medida. Como bien referíamos el día de ayer en la intervención que hice, yo particularmente me reitero de que cuando la oposición aplaude alguna acción o alguna medida que venga de parte del gobierno, hay que preocuparse, Luis Enrique. No olvidemos que esta oposición tiende a ser maquiavélica y quizás están poniendo la conchita de mango para que nos resbalemos, hablando pronto y mal, y posteriormente empezar a... Tenemos una llamada. Sí, buenos días. Estamos al aire. Hola, muy buen día, Zuleika. Muy buenos días. Un abrazo, Luis Enrique, Víctor Fernández. Víctor, camarada, hola, buenos días, bienvenido. Víctor. Un abrazo igual para ti, hermano, adelante. Gracias. Camaradas, es necesario el aumento de la gasolina, pero el debate, pienso yo que debe ir hacia cómo agarramos y cómo mantenemos a raya a estos caimanes apátridas que con un simple aumento de un 0%, que en X% quieren aumentarnos todas las cosas en un 200-300%. Esto hacia allá debería ir el debate. Y si somos gobierno, el presidente Maduro debería decir, mira, la gasolina es así y se acabó el bochinche, pero tenemos que ver cómo hacemos, porque tenemos una ley de costos y precios, pero solamente en el papel, no se ejecuta. Y entonces hacia allá debería de ir el debate, pero eso hay que aumentarlo. No es posible de que el Estado se esté desangrando manteniendo a estos mismos apátridas, que son los
mantienen en vilo y todo esto con estos altos costos que tenemos donde ellos no respetan nada. Gracias y estamos en contacto, mi amor. Gracias por Gracias, tu intervención, Víctor. Un abrazo. Bueno, muy interesante Víctor la intervención. coloca sobre el tapete el asunto entonces de que sí, está de acuerdo con el aumento del precio de la gasolina, pero entonces los recursos que eso va a generar no vayan a terminar en manos de los apátridas, ¿no? Ciertamente. Bueno, en eso vamos a derivar más adelante en el programa. Pareciera que hubiese leído la agenda, ¿no? Del programa del camarada Víctor, ¿no? Bueno, volviendo al tema, ¿no? Antes de que entrara la llamada, referíamos el hecho de que estos sectores de la ultraderecha que aplauden estas medidas, y es allí mi preocupación, y yo creo que muchos camaradas deben analizarlo, ¿no? Nosotros debemos estar ojo avisor allí. Creo, profundamente convencida estoy, de que una vez que se tome la medida, esta gente no va a cesar en su intento de desestabilizar, de crear estados de ingobernabilidad a través de las guarimbas, etcétera, marchas, contramarchas, etcétera, ¿no? En aras, pues, de desvirtuar la acción de gobierno y las medidas que, en consonancia de la situación que estamos viviendo desde el punto de vista económico, que vamos a desarrollar más adelante también del programa, pueden traer consecuencias. Desde el punto de vista de lo que es la lógica política, debemos analizar que quizás el momento político que estamos viviendo es bastante delicado, ¿no? Acabamos apenas de salir de unas guarimbas que muchas vidas costaron, desestabilización y pérdidas materiales y económicas bastante importantes para el país, y llegamos a tener un semiestado de ingobernabilidad en algún momento. Entonces creo yo que debemos llamarnos a una profunda reflexión, y es el llamado, pues, y en el debate queda de que el camarada presidente escuche, pues, esto que estoy planteando y que planteará a lo largo del país muchos camaradas. No podemos, no, o sea, de verdad, no podemos poner en riesgo la estabilidad que hemos podido alcanzar desde el punto de vista del comportamiento en la sociedad y en lo que respecta a haber controlado las situaciones violentas, ¿no? Pero lo que no hemos podido, queridas amigas y amigos, evitar, y no hemos podido dar al traste con esto, es con la guerra económica. La guerra económica a la cual nos han sometido gran parte del sector económico de este país, apátrida, buitres de la patria, y que lamentablemente van a seguir haciéndolo. Entonces las consecuencias que va a acarrear, a mi modo de ver, y eso lo vamos a conversar con Luis Enrique también y con los que quieran participar, el aumento de los combustibles, no solamente de la gasolina, de los combustibles, va a traer cola. En ese aspecto va a redundar en el aumento aún más del costo de la vida, Luis Enrique. Ok, fíjate entonces, ¿no? Que lo que se genere por allí es lo que coloca Víctor, ¿no? Que lo que se genere por ingreso de la gasolina, por el aumento, no vaya a parar a manos de apátridas, a manos de sinvergüenzas, que se vaya a diluir, a evaporar ese dinero. Lo segundo que tú planteas, y que plantean también ya varias personas a nivel nacional, y que además es un planteamiento teórico que existe desde hace muchísimo tiempo y ha estado detrás del argumento de no aumentar la gasolina, que va a producir un efecto inflacionario. Causa y efecto. Y que además, que es lo que tú le estás colocando a Zuliga, no solamente ese argumento que ya se conoce como un argumento económico muy importante de que va a generar un efecto inflacionario, o podría tener un efecto inflacionario importante, sino que además tú traes a colación que ese efecto inflacionario en este momento, con la coyuntura política que vivimos, y dada la intencionalidad de la oposición y del imperio norteamericano de continuar una desestabilización palpable, patente en contra del gobierno bolivariano, incesante, podría eso justamente tomarse como una candelita que se prende para sí, señor, seguir promoviendo el golpe continuado, ¿no? Claro. Y que por lo tanto, desde el punto de vista tanto económico por el impacto inflacionario como político por las repercusiones políticas que pudiera tener eso en este momento, en esta coyuntura, pues hablarían en favor de no aumentar el precio de la gasolina. Yo quisiera agregar algo en este punto, Luis Enrique, Adelante. que no terminé, ¿no?
o sea, ¿por qué me voy al aspecto económico? Yo sé que el gobierno, así como desde el mismo momento que decide que debe someterse a un aumento de la gasolina en cuanto a la sinceración de precios necesarios, estoy de acuerdo. Debe tener a la par unas medidas a aplicar una vez que se dé este aumento para evitar precisamente que se dé esa hiperinflación que pudiese venir acá, señores, que de hecho creo que ya la estamos viviendo y no de verdad. Entonces, ¿qué sucede? Ciertos sectores de la economía nacional se creen que están por encima de la ley, Luis Enrique. Si el gobierno pretende, de verdad, creer que eso no va a suceder así, que se va a respetar todas las medidas y acciones que tome el gobierno para evitar esto, creo que está bastante equivocado, porque han dado muestra de lo contrario, con las políticas y a través de la SUNDECOP, la SUNDEP, que no han podido controlar la crisis, o sea, la guerra económica a la cual estamos sometidos todos. Los niveles de inflación señores, que tenemos es espeluznante. Entonces, si ahorita que no han aumentado aún la gasolina, estamos viendo los costos tan elevados de la vida, ¿verdad? En cuanto a la vida, no, de los productos, vámonos a los alimentos, a la ropa, al calzado, o sea, es inaguantable esto. Entonces imagínense cuando aumenten el precio de la gasolina, ¿a qué punto va a llegar esto, Luis Enrique? Y si no hemos podido ahora, ¿qué nos dice que vamos a poder más adelante enfrentar esa situación? Es allí donde se va a agarrar precisamente, a mi modo de ver, sectores de la oposición ultrosos para, salir a la calle, empezar a calentar las calles y obviamente llamar a la desestabilización a sus sectores ultrosos. Ok, fíjate entonces que la coyuntura política y económica además implica, digamos, considerar el factor de la guerra económica. Claro. Y que estando inmersos en esa guerra económica, pues una guerra que a pesar de todos los indiscutibles e innegables esfuerzos que ha hecho el gobierno nacional, creando los organismos de defensa de la economía y el Estado Mayor Conjunto de Defensa de la Economía, y los diferentes organismos y las diferentes medidas para tratar de contrarrestar fundamentalmente el desabastecimiento, el acaparamiento, la inflación producto de especulación y usura. Y a pesar de que ha habido diferentes casos que se han investigado y personas que han incluso, que han pasado por el procedimiento penal correspondiente y algunos han sido sancionados y están pagando su responsabilidad por incurrir en esta guerra económica. Sin embargo, se ha demostrado que los mecanismos instrumentados por el gobierno hasta ahorita no han sido suficientes para contrarrestar un fenómeno que abarca hasta el último rincón del territorio nacional. Así es. Y que por donde vienen los inspectores hoy, pues los comercios entonces, encajan su medida, su sanción, su multa, pero apenas se dan la media vuelta y cruzan la esquina los inspectores, los comerciantes vuelven a hacer exactamente lo mismo. O peor, aumentan aún más los precios. Y en este punto, Luis Enrique, vamos a poner de ejemplo a lo que estamos refiriéndonos en este momento de la guerra económica, una situación que nos arropó a Luis Enrique y a mi persona el día de ayer y el viernes pasado, ¿no? Con el mismo personaje, ¿no? Dueño de una carnicería. Para que vean que lo que estamos diciendo lo podemos demostrar con hechos ciertos. O sea, se creen por encima de la ley. Entonces es importante, Luis, que traigamos a colación eso como un ejemplo de lo que va a suceder, porque no va a haber posibilidad alguna de enfrentar esta situación cuando el pueblo no está empoderado realmente, cuando no hay credibilidad. Bueno, a lo que Zuleika se refiere es a un caso, una denuncia que estamos llevando adelante en nuestro carácter de Contralores Sociales. Que ya está en Fiscalía, por cierto. Ante la Fiscalía Quinta Municipal fue introducido ya por el abuso de un dueño de una carnicería de acá del municipio del Estado Bolivariano de Miranda, donde esta persona pues está cobrando precios por la carne verdaderamente excesivos, ¿no? Hasta 300 bolívares por un kilo de carne de primera. Y como parte del ejercicio de nuestros derechos ciudadanos, eso es el sector La Rosa. Exigimos que simplemente compramos la carne y en la caja, pues lo que les hemos dicho aquí a través de Trinchera del Poder Popular,
nos plantamos y dijimos, no, bueno, no se va a cancelar esta carne a ese precio, sino que se va a cancelar a 90 bolívares el kilo de carne, y deme mi factura y fiscal, y de aquí no ha pasado nada, pues. Sin embargo, ante la negativa, pues, de la persona, tuvimos que llamar inclusive a la policía para que se presentara. La policía se presentó, se levantó el informe correspondiente, y la persona accedió, pues, a vender el kilo de carne a 90 bolívares. Muy bien, y dio la factura. 4 días después, entonces, nuevamente la persona insistió en seguir vendiendo la carne a ese precio. Volvimos a insistir en que no íbamos a pagar sino el precio justo, y la persona entonces se puso violenta, incluso me persiguió en su vehículo al salir de la carnicería, y me abordó en otra tienda amenazándome que yo sé dónde vives tú, que tú me estás perjudicando, que yo vas a pagar por lo que estás haciendo, etcétera, ¿no? Y dio toda esa retaíla de argumentos que dan los comerciantes, que a él le venden la carne más cara, que él entonces no puede vender la carne más barata porque va a ir a la quiebra, que no sé qué, y esto y lo otro. Y además, en la primera oportunidad, consignó una serie de fotocopias de facturas de los proveedores que a él le venden la carne y los precios a los que los proveedores tenemos en nuestro poder esas copias. Y la fiscalía también ya lo tiene en sus manos. Claro. A los precios a los que le venden, para ir desmantelando la cadena de comercialización que lleva a esta situación. Pero lo relevante es la prepotencia, como dice Zulica, y la desfachatez de incluso amenazar a una persona, de decir a un que, ciudadano común, que por exigir su derecho, ¿no? Que es patético la respuesta que el individuo da diciendo, bueno, ustedes son los únicos que se quejan. ¿A quiénes defienden ustedes? Eso me indignó. O sea, ¿a quién? Al que tú le quitas su derecho, al que no le respetas, al tú hambriador de pueblo, le dije. Exactamente. Entonces la estrategia que utilizan es esa, incluso el amedrentamiento, la amenaza ante la ciudadanía, y por eso muchas veces la ciudadanía temerosa no reclama su derecho. Pues no es la idea es reclamar los derechos. Pero el caso es que esa guerra económica, producto de ese tipo de actuaciones, hagan lo que se quieran, se está perdiendo. El Señor nos retó, bueno, hagan lo que quieran, o sea, se creen por encima de la ley, es lo que queremos referir y resaltar acá, Luis Enrique. Así es. Hemos llegado, queridas usuarias y usuarios, al primer corte intermedio del programa. Vamos a identificar la emisora y a la vuelta continuamos desarrollando los argumentos a favor y en contra del aumento del precio de la gasolina, para tratar de llegar, pues, a nuestra conclusión definitiva el día de hoy. Muchísimas gracias, no se retiren. No se aparte de nuestra sintonía, ya regresa Trinchera del Poder Popular. Ya yo no soy yo. Yo me siento encarnado en ustedes. Un sentimiento traspasó nuestras fronteras para demostrarle al mundo cuán grandiosa es Venezuela. Ese sentimiento nunca muere y se agiganta más y más. Se llama Chávez y en que por siempre vivirá nuestro comandante. Nunca morirá. Ese sentimiento siempre vivirá. Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo. Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. Nuestro comandante nunca morirá. Ese sentimiento siempre vivirá. Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo. Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. Y decimos todos, no se va. Chávez vivirá en el pueblo. No se va. Muéstrale tus manos al cielo, Venezuela. Está en el niño que despierta en la mañana, que camina hacia la escuela, que ahora no le falta nada. En el viejito de la esquina, en el obrero que trabaja, el campesino allá en la montaña. Él está en la ciudad y en la sabana, está en los lagos y en la cascada, está en
su pueblo, el que más lo extraña, y también desde el cielo Él nos acompaña. Nunca morirá, este sentimiento siempre vivirá. Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo. Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. Nuestro comandante nunca morirá. Este sentimiento siempre vivirá. Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo. Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. Y ahora lo cantan todos. No se va. Chávez vivirá en el pueblo. No se va. Y no hay nada que nos detenga, esa es nuestra gran misión. Aquí no hay tiempo para tristeza ni para desilusión. Y si algún día te sientes solo, llénate de emoción, porque no estás solo, Chávez siempre está en tu corazón. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez, niña venezolana, niño venezolano. Nuestro comandante nunca morirá. Ese sentimiento siempre vivirá. Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo. Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. Cuando el sentimiento es verdadero, es una energía que nunca muere. Nuestro comandante nunca morirá. Este sentimiento siempre vivirá. Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo. Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. Y decimos todos, no se va. Chávez vivirá en el pueblo. No se va, no se va. Chávez vivirá en el pueblo. Hasta siempre, comandante. Ya de regreso, queridas usuarias y usuarios, aquí en su programa Trinchera del Poder Popular, el cual se transmite por los micrófonos de la emisora comunitaria de Guatire, la mejor 101.1 FM. Bueno, para toda la amplia audiencia de esta hermosa región del estado Miranda, y de igual manera transmitiéndose en diferido por la señal de Aporrea Radio en el portal www.aporrea.org. Yo voy a dar lectura a un artículo de opinión que está publicado allí en aporrea.org, porque coloca muy claramente las dos posiciones que existen contrapuestas en relación a este asunto del aumento de la gasolina. Y dice así, se titula Agricultura y Gasolina, está escrito por Miguel Mora Alviares y fue publicado el día de ayer, lunes 4 de agosto, en horas de la mañana, en el portal aporrea.org. Dice así: el aumento de la gasolina es el refrito más antiguo de la revolución bolivariana en materia económica. Desde muy temprano, dos corrientes en el chavismo presentaron sus ideas sobre el tema. Los primeros consideraban al petróleo una especie de maná caído del cielo para uniformizar las bondades económicas de toda la población, pero percibido desde la posibilidad de acceso a los combustibles y derivados a precios módicos, y evitar que se constituyera una barrera para que los humildes tuvieran que hacer grandes esfuerzos, bien para pagar sus costos de transportación personal y familiar, o para cubrir los efectos que un aumento puede tener en los productos de primera necesidad, que en nuestro país se transportan primordialmente por carreteras. Un aumento en la gasolina en esta primera imagen implica el traslado de costos sobre toda la economía nacional. Eso se dijo y se dice. La segunda visión sobre el aumento del precio de la gasolina se ubicó en frenar el despilfarro energético,
evitar la fuga energética, disminuir las pérdidas que ocasiona el precio de los combustibles por debajo de los costos de producción e invertir los ingresos adicionales en planes que mejoren los programas de transformación de la sociedad integralmente. En esta visión he militado por cuanto la sensatez debe privar en cualquiera de las decisiones que finalmente y necesariamente se adopte, sin resquebrajar la unidad de pensamiento y acción política. Pareciera entonces que una opción tercera, integrada y mejorada, es la vía para que el incremento en el precio de los combustibles no sea un trauma que alimente un nuevo espacio para la guerra económica. En materia de extracción de combustible no hay precio que la detenga. Los buques pesqueros, los taxistas, los empleados públicos de bajos salarios, los transportistas, los militares y un sálvese quien pueda, le suma a sus ingresos un plus que proviene de la reventa de la gasolina. Esa cultura extractiva se ha desplazado a espacios relativamente lejanos de las fronteras, de manera que el precio es el tema crucial de los posibles efectos sobre la economía interna y no sobre la extracción, la cual debe ser tratada con leyes rigurosas y penalizada severamente. En tanto, todo hace pensar que los precios de los combustibles deben ser producto de una ley que lo vincule a programas de inversión estratégica, entre los cuales, por citar algunos, estaría la agricultura, el transporte público terrestre y acuático, desarrollo de un sistema de cabotaje nacional, propuesto en Aporrea por un camarada desde hace tiempo, el respaldo a un nuevo modelo productivo y a la Gran Misión Vivienda Venezuela, entre otros. Pero no serían asignaciones de boquilla, sino ajustadas a programas de inversión calculados y vigilados con apoyo del poder popular. Rescatar casi 10.000 millones de dólares del despilfarro y de las mafias, bien vale la pena pensar qué hacer con esos ingresos. En la agricultura, cuando comenzó a repuntar el precio del petróleo en el Instituto de Investigaciones Agrícolas INIA, se escribió un documento sobre la necesidad de apuntalar la investigación e innovación en la agricultura pertinente, en infraestructuras para el desarrollo sustentable y para la producción de insumos estratégicos. Entonces, parece simple retomar esas ideas como parte de la ley que en efecto se promulgue en el marco de la ley habilitante que todavía puede utilizar el presidente Maduro. Con el cambio de prioridades y de disponibilidad de recursos, la LOCTI es el mejor camino para apuntalar la investigación e innovación, mediante proyectos con jerarquía de necesidad de Estado. Las otras inversiones provenientes de dos circunstancias concurrentes, mejor precio del petróleo al conseguido en el año 99 y la mejora en el ingreso por combustibles, puede apuntalar el relanzamiento del Plan Nacional de Semillas para anticiparnos a un paro semillero, Plan Nacional de Insumos Biológicos con énfasis en controladores y biofertilizantes para mejorar el cambio de modelo hacia la producción sustentable agroecológica, Plan Nacional de Producción de Cereales y su concatenación con almacenamiento y procesamiento para salir del acoso de un posible paro maicero y arrocero, refuerzo de la vialidad rural y de subsidios directos a productores de rubros estratégicos, y un Plan Nacional de la Ganadería Emergente que supere el predominio de la oligarquía enquistada en el sector ganadero nacional, entre otros. La discusión sobre el tema del precio de los combustibles es excelente. Sí y solo sí, el resultado va atado a una ley que permita que los ingresos no se difuminen en la pesada, parasitaria e ineficiente burocracia sobre la cual el comandante Eterno y el comandante Maduro han señalado sus dudas en el replanteo de la revolución. Fin del artículo de opinión de Miguel Mora Alviares. Y bueno, él coloca allí entonces las dos posiciones, pues, ¿no? Las dos posiciones. Aumentar la gasolina tendría un impacto inflacionario importante y no aumentar la gasolina implica una pérdida en recursos fiscales muy importante para la nación. Y además en el contexto de la coyuntura actual, un contexto político muy difícil de desestabilización por parte de la oposición y del imperio norteamericano, la guerra económica, y bueno, eso contextualiza la discusión. Ahora, fíjense lo siguiente. Para ir precisando las cosas, es importante tener presente de qué manera se va a producir o se podría producir el efecto inflacionario del aumento de los combustibles, que tiene una triple vertiente, serían 3 efectos inflacionarios diferentes. Ya los vamos a comentar. ¿Había una llamada? No hay. Se cayó la llamada. El usuario o usuaria que esté tratando de comunicarse, por favor, insista. Sí,
cualquiera. A cualquiera de los dos, el 1011 o el 1666. Perfecto. Está sonando, vamos a ver si ahora sí le cae la llamada. Vamos a darle cabida a esa llamada. Correcto. Sí, buenos días, ¿estás al aire? Enrique, Cinta, José Armando. Camarada José Armando, bienvenido. Hola, José Armando, se te escucha entrecortado. No sé si estás en un buen lugar con señal. Se te oye muy mal, José Se escucha Armando. entrecortado, José Armando. Trata de buscar un mejor lugar para hacer la llamada, por favor. Bueno, Luis Enrique, yo creo que es importante. Bueno, continuemos entonces. Perfecto. El triple efecto inflacionario es el siguiente, ¿no? Primero, el costo directo de llenar el tanque, ¿no? Porque la inflación, evidentemente, es digamos, el tener que gastar más por lo que uno consume. Y en el caso, pues, de todas las personas que tienen, aquí lo acaba de decir la cifra, el propio ministro Ramírez, 4.150.000 vehículos, ¿no? 4.150.000 vehículos, que son 4.150.000 consumidores de combustible que van a tener que pagar más por llenar el tanque de esos 4.150.000 vehículos. Eso genera un efecto inflacionario directo, inmediato, sobre al menos esos 4.150.000 propietarios de vehículos, ¿no? Que, por cierto, 4.150.000 equivale, bueno, aproximadamente un 15% de la población venezolana, si la estimamos en 30 millones, alrededor de 30 millones de habitantes. Así que es un efecto inflacionario importante sobre el 15% al menos de la población venezolana. Pero además de ese costo directo, tendría un impacto inflacionario que es el que se señala normalmente en la teoría y el que tú has señalado también, Zulica, el día de hoy. Un efecto inflacionario por el aumento generalizado de todos los bienes de la economía, porque estamos en una economía donde el transporte se hace por carretera y entonces, claro, el aumento en el combustible como costo importante en la estructura de costos de los transportistas, esto se traslada al precio final de los productos, pero además incrementado exponencialmente por la tendencia de los agentes económicos en Venezuela. Y la falta de ética de los mismos. Y la falta de ética, de exagerar, de abultar, yo lo diría como una especie de tendencia o inclinación a la usura desmedida que existe acá en los agentes económicos en Venezuela, hecho que está más que constatado por todo lo que la opinión pública nacional ha podido atestiguar de lo que ha sucedido con todos esos márgenes de ganancia, incluso del 15.000 y del 20.000% que se han detectado en algunos agentes económicos acá en el país. Entonces, sí, el aumento, pero no, por lo menos aumenta la gasolina, entonces, o el diésel, entonces, bueno, aumentan los costos de transporte, pero ese aumento razonable, ese aumento real, no se traduce en un aumento luego racional sobre el precio de los productos, sino en un aumento potenciado, exponencializado, producto de la tendencia o inclinación a la usura. Ese es el otro efecto inflacionario. Y el tercer impacto inflacionario ya está claro de acuerdo a la idea que tiene el Ejecutivo Nacional, el propio presidente Maduro así lo señaló, que el 100% de lo que se recaude producto del aumento de la gasolina, o sea, de los combustibles, gasolina, diésel, etcétera, va a ir a gasto público. Es decir, a un 20% para la misión vivienda, un 20% para las pensiones y jubilaciones en amor mayor, un 20% para el sistema de educación superior pública, ¿no? Para los estudiantes universitarios, para las becas, los becarios del sistema de educación superior público, y así sucesivamente. Pues, o sea, es una distribución en el gasto público y además en el gasto público social, lo que se conoce como gasto corriente. Es decir, no es, digamos, a la inversión social, ¿no? Pero no es a la inversión productiva directamente, es decir, no es para crear empresas, para aumentar la producción agrícola, como por ejemplo plantea Alviares, Mora Alviares, o la producción manufacturera o de otro tipo para aumentar los niveles de producción de bienes y servicios del país, sino inversión social, es decir, gasto público, claro, inversión,
Ahí está toda la polémica de si es gasto, de si es inversión. Por supuesto que es una inversión a Cuando largo plazo. se invierte en, ¿cómo se llama? En educación, obviamente. Obviamente es una inversión. Una inversión, ¿no? Pero es una inversión a largo plazo. No es una inversión que se te traduzca en un incremento de la productividad de los factores económicos, claro, ni en el corto ni en el mediano plazo, sino a largo plazo. Por lo tanto, en lo que es el corto y mediano plazo, se comporta como un gasto corriente. Y el gasto corriente, el gasto público corriente, pues todos los estudios y toda la teoría económica claramente han establecido que tiene un efecto inflacionario, obviamente, ¿no? Porque si la inflación se asocia a los niveles de liquidez en la economía, a la cantidad de dinero que hay circulando, si tú aumentas el precio de los combustibles, tú estás captando liquidez que existe circulando en la economía, y si tú, en lugar de ese dinero, volverlo a gastar, volverlo a inyectar a la economía, lo que haces es represarlo en ahorro, en un fondo de inversión a largo plazo, etcétera, pues tú estás sacando liquidez de la economía y podrías contrarrestar la inflación. Pero si tu intención es utilizar esos recursos para reinyectarlos a través de gasto público, pues estás causando un efecto inflacionario. Entonces, ese es el triple efecto inflacionario. Fíjate, Zulica, por eso es que los que se oponen al aumento de la gasolina, con mucha razón argumentan que va a tener un impacto inflacionario en el país. Eso no lo puede negar absolutamente nadie, de acuerdo. Fíjate, pero es que aquí caemos, Luis Enrique, si el gobierno llegara o lograse de alguna manera crear un mecanismo más efectivo para atacar pues esta guerra económica y poner en cintura, hablando pronto y mal, a los especuladores y usureros, ¿verdad? En este momento que estamos viviendo, ya habiendo logrado erradicar esto, yo creo que pudiésemos evitar a futuro también esa inflación, ¿no?, que pudiese acarrear como consecuencia el aumento de la gasolina. Claro, porque si hubiese, y es lo que se está señalando, si hubiese, digamos, un mecanismo expedito para controlar la usura de los agentes económicos, el segundo efecto inflacionario del que hemos hablado, que es, bueno, el traslado de la estructura de costos de transporte de los bienes, el traslado al precio del consumidor final, del producto al consumidor final, sería un traslado razonable, racional, sería en función del verdadero y real aumento del combustible. Pero no iría aumentado y exponencializado producto de la tendencia o inclinación a la usura. Fíjate tú, Luis Enrique, a mí no me queda claro cuando el camarada presidente llama al debate, no me queda claro, es el debate de qué. Si aumentamos, o sea, aceptar el aumento de los combustibles, ¿verdad?, o ir al debate en cuanto al monto que se piensa aplicar por litro de gasolina. O sea, no me queda claro. ¿Y cuál va a ser la figura que se va a emplear para ese debate? Se habló de, bueno, no sé, en su momento una consulta. Pero es que la consulta, Luis Enrique, es una cuestión bien delicada, fíjate tú, y lo que me pueden estar escuchando. Necesariamente siempre va a quedar un gran sector por fuera de esa consulta. Siempre, eso es así. La única manera que se pueda una consulta amplia, ¿verdad?, totalmente amplia y verdaderamente democrática y transparente sería a través de un referendo consultivo. Exacto. Es la única vía, que ahí no quedaría cabida duda de que lo que allí se expresó es lo que es. Fíjate que Ahora bien, y sería una ocasión de oro para aplicar el referendo consultivo. Y en el marco de lo que estoy refiriendo en este momento, me gustaría que, por favor, si tuvieses a bien leer este un pequeño pensamiento sustraído del comandante presidente Hugo Chávez Frías. Claro que sí, una frase del comandante, sí, pronunciada durante la rendición de cuentas de los proyectos comunitarios y nuevos proyectos en conjunto, realizado en el Teatro Teresa Carreño el 10 de febrero del año 2006, y el presidente Chávez dijo, comillas, estamos dejando atrás la democracia representativa y dándole vida a la nueva democracia revolucionaria participativa, donde el pueblo impone las decisiones. El pueblo impone las decisiones. Eso en el marco de lo que planteaba el comandante Chávez, la democracia participativa y protagónica. Entonces, en el marco de lo que aquí expresa en su pensamiento el comandante, bueno, se me ocurre eso. Bueno, vamos a dejar que el pueblo se exprese en amplias libertades a través de la consulta, y o sea, qué mejor consulta y más amplia que un referendo consultivo.
Correcto, bueno, extraordinaria idea, por cierto que también hay varios analistas y grupos por el país que ya lo han asomado esa posibilidad. Sin ningún tipo de miedo. No hay que tener miedo. No hay que tener miedo y sobre todo, bueno, la oposición, los opositores están mandando un mensaje ambiguo, porque por un lado el discurso de ellos siempre ha sido aumentar la gasolina desde siempre, eso está asociado al neoliberalismo. Y por otro lado, digamos, políticamente el discurso que han adoptado es un discurso de no estar de acuerdo con el aumento de la gasolina y ponerle una serie de condicionamientos que ellos están esgrimiendo allí. O sea que desde el punto de vista de la lógica económica no la aumentan, pero de la lógica política. De su lógica política sí. Entonces es un mensaje ambiguo para los opositores. De allí lo peligroso que yo refería al comienzo del programa. Sería una por parte de estos sectores. Difícil saber el resultado de un referendo consultivo desde el punto de vista de la población opositora. Pero hemos llegado, lamentablemente, Zuleika, al siguiente corte del programa. Bueno, continuaremos a la vuelta. Sí, señor. No se aparte de nuestra sintonía. Ya regresa Trinchera del Poder Popular. Yo tengo un sentimiento que es muy fuerte por mi bandera. Es como mi propia piel, nunca va a cambiar. El amarillo es la riqueza del pueblo, azul es mi hermoso mar, rojo es mi sangre, las venas, es la independencia que no se acabará. Mis hermanos corren sueltos por toda la colina, mi amor ya sonríe con libertad, mi país es cada vez más fuerte, esta es la felicidad. Todo lo que siempre fue de nuestra gente, vuelve al pueblo. Sigue cantando, llevaré tu nombre a cada hogar. Mi comandante Chávez, mi presidente. Yo quiero más. Mi comandante Chávez, mi presidente. Yo quiero más. Siempre te voy a amar. Chávez no se va. Siempre te voy a amar. Chávez seguirá. Yo tengo un gran amor por mi patria querida. Es como las estrellas en el cielo, imposibles de contar. Me siento alegre, agitado al salir de mi puerta. Encontrar un extraño en las calles, con flores en las manos. Mi comandante Chávez, mi presidente. Yo quiero más. Mi comandante Chávez, mi presidente. Yo quiero más. Siempre te voy a amar. Chávez no se va. Siempre te voy a amar. Chávez seguirá. Yo quiero más. Chávez. Ya de regreso, queridas usuarias y usuarios, acá en su programa Trinchera del Poder Popular. Bueno, vamos a hacer un breve paréntesis para dar lectura a una nota de prensa que gentilmente nos hace llegar la licenciada Yusmeli Díaz, directora de Prensa y Comunicación de la Alcaldía del municipio Ambrosio Plaza, Guarenas. Dice así: seguridad con cifras positivas en Guarenas, 3 ciudadanos detenidos, 43 piezas de mármol incautadas y una moto recuperada. En el marco del patrullaje inteligente implementado en la ciudad de Guarenas, se realizó un operativo, el del cuadrante número 5, específicamente en el sector Barrio Zulia, que resultó en la captura de Juan Miguel Burgos Pimentel, de 22 años, quien está involucrado en el delito de robo de un vehículo tipo moto.
la cual fue recuperada durante el procedimiento. También le fueron incautadas 43 piezas de mármol presuntamente robadas. En la urbanización 27 de febrero fue aprehendido el ciudadano Henry José Azócar Rengifo, de 27 años, quien se encontraba requerido desde el año 2008 por el delito de ocultamiento de arma, de acuerdo al registro del Sistema de Investigación e Información Policial, SIIPOL. También se realizó la detención de otro ciudadano solicitado en el sistema SIIPOL en el sector Oropesa Castillo. Se trata de Alejandro Vizcaíno, de 18 años, quien se encontraba requerido por violación al régimen de presentación. Como parte del plan para disminuir los factores que influyen en la alteración del orden público, la unidad ciclista de Poliplaza realizó el decomiso de 15 cajas de bebidas alcohólicas en un establecimiento ubicado en Trapichito por venta ilícita, toda vez que carecía de una licencia correspondiente para el expendio de licores en la ciudad, tal y como lo establece la Ordenanza Municipal sobre expendio de especies y bebidas alcohólicas. Fin de la nota. Bueno, extraordinario la forma como se está combatiendo pues la violación a las leyes y el delito allá en el municipio Plaza, en Guarenas, por parte del alcalde Rodolfo Sanz y por supuesto ese cuerpo policial como es Poliplaza. Vamos a aprovechar, por cierto, Zuleika, para agradecer y dar un reconocimiento a Polizamora, la Policía Municipal de Zamora, acá en Guatire, porque realmente los cuadrantes están funcionando bastante bien. Muy efectiva. Nos consta la respuesta. Nos consta el día de ayer, hubo una situación, tuvimos que ayudar a una persona quien nos llamó, nosotros inmediatamente nos comunicamos con el cuadrante número 4, que corresponde a toda la zona de La Rosa, hasta el sector Guayas, toda esa zona, ¿no? Care, sector 4 y sus alrededores. Y de verdad que, mira, hicimos la llamada y en cuestión de, yo creo que no transcurrieron 90 segundos. Creo que no transcurrieron 90 segundos, 1 minuto y medio. La patrulla estaba en el sitio, la unidad patrullera con 2 funcionarios policiales a bordo. De manera respetuosa, a diferencia como era antes, ¿no? Con una conducta totalmente respetuosa, una amabilidad en el trato, de verdad, una cosa de altura. Extraordinario, con una actitud conciliadora, una actitud proclive a la solución del problema, al ciudadano. Humanista podría calificarse, claro que sí. Así que bueno, vaya la felicitación, en primer lugar al cuerpo de Policía Municipal de Zamora, del municipio Zamora del Estado Bolivariano de Miranda, por la extraordinaria labor que vienen realizando, y la felicitación, por supuesto, a su director, Ramón Silvera, comisario Ramón Silvera, bueno, por esa extraordinaria gestión que viene adelantando al frente de ese cuerpo policial, y un agradecimiento especial a los funcionarios del cuadrante número 4, quienes, bueno, funcionaron de manera espectacular ayer en horas de la noche, temprano en la noche, y bueno, queríamos hacer sí ese reconocimiento. También vamos a dar lectura brevemente, Zuleika, a una nota de prensa que nos hace llegar la gerencia de prensa y comunicaciones institucionales de Benvidrio, Venezolana del Vidrio, compañía anónima. Y es interesante lo que está ocurriendo allí. Hay varias noticias que nos han hecho llegar, pero queríamos destacar una en particular que dice así: en la planta Valera, equipo de soluciones tecnológicas ofreció balance de los trabajos adelantados. El Valera, 30 de julio de 2014, prensa Benvidrio, cumpliendo con las instrucciones giradas por la presidencia de Venezolana del Vidrio, compañía anónima a cargo del señor Jimmy Santini, y en concordancia con el ingenio y destreza de la fuerza laboral de Benvidrio, se continuó con el trabajo de fortalecimiento en los niveles de producción con base a nuestra capacidad instalada. El equipo de soluciones tecnológicas de la estatal vidriera informó que se viene trabajando de manera acelerada y en equipo, de acuerdo a las tareas asignadas para el arranque de las secciones de las diferentes máquinas que están paradas. El proyecto de arranque de las secciones es un plan que busca optimizar en un 100% la producción de la empresa y cuenta con el apoyo de la presidencia de Venezolana de Benvidrio, el equipo jurídico, quien es el responsable de elaborar la documentación legal para la elaboración de las piezas que se necesitan con urgencia, así como también el equipo de instrumentación, reparación de máquinas, inspección automática y sistemas generales, entre otros más. En este sentido, Pablo Morales, gerente de Planta Valera, agradeció el apoyo de todos los que han venido trabajando en este proyecto. Destacó que se está trabajando de manera acelerada y coordinada y afirmó que se elaboró un diagnóstico de la situación de las plantas para establecer un plan de acción para el arranque de las secciones que se encuentran paralizadas.
La meta como tal es optimizar el aprovechamiento de nuestra capacidad instalada, la cual se encuentra mermada por diferentes secciones averiadas debido a la falta de repuestos de tecnología hoy, producto del cerco que nos ha impuesto la multinacional, resaltó Morales. Bueno, la nota continúa más, pero no es mucho más larga, pero básicamente relata cómo un equipo de desarrollo tecnológico propio de Benvidrio, con personal de ingeniería venezolana y técnicos venezolanos, están fabricando piezas electrónicas, de refacciones electrónicas, necesarias para poner a funcionar maquinarias que pertenecían a una tecnología OI patentada por Owen Illinois. Recuerden que Benvidrio era antiguamente la multinacional Owen Illinois y fue nacionalizada por el presidente Chávez. Y entonces, como medida de retaliación, la empresa Owen Illinois ya no suministra repuestos para que las máquinas funcionen. Entonces, cuando la máquina se le daña una pieza, sobre todo los componentes electrónicos, pues se paraliza y no puede operar. Pues los técnicos venezolanos están desarrollando las piezas con tecnología propia venezolana, están produciendo las piezas y las refacciones y están poniendo a funcionar las máquinas al 100% de su capacidad, independientemente del cerco terrible al que nos tiene sometido por dominación de dependencia tecnológica la empresa Owen Illinois. Así que 20 puntos para la empresa Benvidrio por esa extraordinaria iniciativa que denota cómo se logra y cómo se conquista, luchando, combatiendo con inteligencia, con capacidad, con confianza, con autoestima, la soberanía tecnológica y la independencia nacional. Muy bien, continuamos entonces con el tema del día de hoy, Zuleika, sobre el aumento de la gasolina. Yo quiero señalar lo siguiente. Independientemente de lo que se pueda argumentar, ya vimos el argumento de mucho peso, nos están perdiendo 12.500, casi 13.000 millones de dólares anuales producto del aumento del precio de la gasolina, de no cobrar el precio de la gasolina al precio que debe ser para cubrir al menos los costos. Se pierden 12.500 millones de dólares anuales solamente por el diferencial hasta llegar al costo de producción. Es decir, si se lograra vender los combustibles, gasolina, diésel, etcétera, al menos al costo de producción, la nación se ahorraría 12.500 millones de dólares anuales. Pero si además se le suma un margen de ganancia sobre el costo, pues la nación ingresaría. Y tengo entendido, si el costo está aproximadamente a 2,5 bolívares y el precio está en 10 céntimos de bolívar, estamos hablando de aproximadamente que 2,4 o 2,3 bolívares por litro representan 12.500 millones de dólares. Es decir, que si la gasolina se colocase, por ejemplo, en 5 bolívares por litro, ¿no? por decir cualquier cifra, en 5 bolívares por litro, la nación venezolana estaría incrementando sus ingresos en alrededor de 25.000 millones de dólares al año. ¿Por qué? Porque los 2,3, 2,4 bolívares que llegarían a cubrir los costos representarían un ahorro de 12.500 millones de dólares que ahorita se pierden. Y luego los otros 2,5 bolívares para llegar a 5 bolívares representarían una ganancia de aproximadamente 12.500 millones de dólares. Sumando lo que te ahorra, 12.500 millones, más lo que ingresas nuevo, 12.500 millones, te daría alrededor de 25.000 millones de dólares al año. Yo creo que de verdad es un argumento de mucho peso esto de aumentar el precio de la gasolina. Ahora supongamos, si se aumenta el precio de la gasolina a 5 bolívares por litro y un tanque de un vehículo particular se llena con, ponte tú, 35 litros aproximadamente, ponle 40 litros. 40 litros por 5 bolívares serían 200 bolívares. Se llenaría el tanque con 200 bolívares. El que llena el tanque 3 veces a la semana, por ejemplo, pues estaría gastando 600 bolívares semanales llenando el tanque. Y mensualmente eso representaría aproximadamente pues 2.400 bolívares mensuales por llenar el tanque de gasolina. Ese sería más o menos el impacto de colocarla en 5 bolívares por litro aproximadamente. Ahora, indiscutiblemente que es perfectamente razonable aumentar el precio de la gasolina cuando uno lo ve en torno a estas cifras, ¿no? de ingreso fiscal. Tenemos un mensaje de texto que está entrando, vamos a darle lectura para la participación de la audiencia. Dice así: Zuleika, ejemplo de trabajo, vocación de servicio y amor a la patria, Villalta.
Bueno, Caramba, un elogio para ti, gracias. Zulica. Un abrazo, camarada Villalta, mi respeto y gracias por considerarme así. Y siempre como todo revolucionario y revolucionaria que soy, al igual que tú, bueno, dando lo mejor de nosotros, tratando de ser un tilín mejores cada día de nuestra trinchera de lucha. Y bueno, amando venceremos, eso es lo que nos mueve a los revolucionarios, el amor. Gracias, Villalta. Gracias, Villalta. Bueno, Zulica, pero fíjate, el problema no es nada más ese, ¿no? Hay toda una serie de argumentos muy válidos que están planteando sobre todo muchos revolucionarios, muchas personas de pensamiento de izquierda comprometidos con el legado del comandante Chávez, chavistas, revolucionarios, que no es oposición, y que plantean que el problema es que, digamos, la crisis fiscal, de ingreso fiscal que en este momento tiene el gobierno nacional, que entre otras cosas ha sido consecuencia del desfalco producto de la fuga de capitales por esa estafa, ese robo que a través de empresas de maletín se hizo durante varios años, que fueron miles de millones de dólares, 20.000 millones de dólares aproximadamente anuales que se llevaron empresas de maletín o presuntas empresas de maletín. Que entonces ahora ese desfalco tiene que pagarlo el consumidor final, la población Nos los pechan a nosotros, general, al pueblo. a través, entre otras cosas, por ejemplo, del aumento del precio de la gasolina. Pudiese así verse. Y que no es una cuestión de si es razonable o no es razonable aumentar el precio de la gasolina, porque todos podemos coincidir en que es razonable aumentar el precio de la gasolina, sino que lo que no es razonable es que tenga el pueblo que pagar el precio de la crisis generada por una Camarilla. lamentable y patética conchupancia entre una burocracia estatal corrupta, un segmento de la burocracia estatal que se corrompió, y el capitalismo corrupto, rentista, parasitario de este país. Entonces, ¿por qué motivo esa alianza entre burocracia y capital que han conducido a una crisis en los ingresos fiscales y que ahora el Estado le faltan recursos, sobre todo en divisas, para poder cubrir y satisfacer los compromisos de pago que tiene? Porque tiene que pagarla el pueblo a través del aumento de los combustibles. ¿Que por qué motivo no se sanciona y se persigue penalmente a todas esas empresas o personas que se robaron las divisas de Cadivi, del SIDME, etcétera, y que además de hacerlos presos y pagar por su corrupción, pues que además de eso se les incaute y se les expropie, como decía Yajaira Pérez, por cierto, una intervención que tuvo en el programa el día de ayer, se le incaute patrimonialmente bienes, lo que se robaron, porque no es nada más, bueno, sí, este fue el que se lo robó y vas preso, pero y todo lo que te robaste tiene que volver y ser recuperado por la nación. Y allí la gran preocupación que abordaba siempre a nuestro comandante eterno, Luis Enrique, lo cual te invito a leer ese pensamiento. Hay un pensamiento del comandante Chávez que lo pronunció en el discurso Entramos a una nueva era, el Proyecto Nacional Simón Bolívar, en Caracas, por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, en el año 2007. Y dice así: la corrupción es toda una operación contrarrevolucionaria que está por dentro de la revolución. El burocratismo es toda una corriente contrarrevolucionaria que está dentro de la revolución. Hay que apuntalar y afincar la batalla contra esos fenómenos que son verdaderas amenazas para el proceso revolucionario. Palabras textuales del comandante Chávez en el año 2007. Y tenía toda la razón. Corrupción y burocratismo. Entonces, continuando con ese argumento, no es nada más simplemente el diagnóstico de decir, o la autocrítica de decir, bueno, hubo una serie de corruptelas, se robaron un montón de dólares y entonces ahora el pueblo tiene que pagar, no, sino que además se plantea las alternativas que hay al aumento del precio de los combustibles y en general a cualquier medida que haga que sea el pueblo el que pague el precio de esa crisis. Y hay una serie de medidas alternativas que ya vamos a comentar, pero primero vamos a darle cabida a una llamada telefónica. Sí, buenos días, ¿estás al aire? Buenos días, Luis Enrique Cavazú, Zulica King y a todos los radioescuchas de la 101.1, José Armando González. Hola, José Armando, buenos días, adelante. Camarada. Bueno, todo bien, camarada. Fíjate lo siguiente, cuando analizamos las diferencias entre el capitalismo y entre el socialismo,
una de las medidas que ha implementado a lo largo de toda la historia del capitalismo y sobre todo las políticas neoliberales son el aumento de los servicios básicos a nivel nacional. Y te digo esto porque empecemos por, sí hay una falla de liquidez grande a nivel nacional, sobre todo empecemos por las industrias básicas como CanTV, donde hubo un aumento del 30% de las tarifas, Corpoelec aumento de las tarifas, una empresa que a un año de haber fallecido el comandante Chávez han presentado síntomas 17 meses de sus ingresos. Aunado a esto, el aumento de la gasolina, donde se va a crear un impacto negativo, inflacionario, de casi el 200%, porque no solamente sería el transporte público, es el costo de la alimentación, el costo de transporte, de servicios, y sabemos que un pasaje mínimo está ahorita en 8 y 10 bolívares, 8.50 en la ciudad capital. Imagínate con un incremento donde el combustible se ha aumentado a una barbaridad desproporcional. Y por otro lado, si tenemos un barril de petróleo colocándolo a $100 el barril, Venezuela no debiera estar pasando por esas faltas de divisas. Y es como comentaba ya ayer, si tenemos las normas, tenemos las leyes, cómo ejecutarlas, de dónde falta la disposición de hacer cumplir y realmente recuperar a ese dinero y nombrar las empresas. Aquí no se ha dicho cuáles son las empresas, no se ha dicho cuáles son las empresas del Estado que de repente hayan utilizado divisas y que no hayan traído productos de primera necesidad también. Y entonces hay que destaparle la cara a todo el mundo. Mientras no se haga eso, va a existir la incertidumbre y eso es malo para el proceso revolucionario. Feliz día, camarada. Gracias a ti, Armando. Bueno, lamentablemente hemos llegado al siguiente corte del programa y seguimos con este análisis a la vuelta. No se aparte de nuestra sintonía. Ya regresa Trinchera del Poder Popular. Amigas y amigos, en su programa Trinchera del Poder Popular. Bueno, no queríamos hoy dejar pasar, porque sería imposible para todo revolucionario, por el profundo amor que le tenemos y le tendremos por siempre a nuestro eterno comandante Hugo Chávez, un merecido reconocimiento hoy a 17 meses de su siembra. Queríamos, a través de Trinchera del Poder Popular, hacer lectura a un escrito que con profundo amor le hemos hecho para él y compartirlo, por supuesto, con todas y todos ustedes. Por favor, Luis Enrique. ¿Cómo no recordarte, comandante Chávez, si estás en todo? Estás en la lluvia que moja los campos para hacerlos reverdecer, en la sonrisa de un niño que da paso a la alegría al saber que tiene patria gracias a ti, en cada hombre que se levanta para seguir la lucha que tú comenzaste y construir un mundo más justo, en el que lucha contra el imperialismo y defiende la autodeterminación de los pueblos, en la mirada de los hombres y mujeres que avisoran vientos de cambio sin ti, pero a tu lado, en cada pueblo que lucha por su emancipación, en la aurora que nos dice que comienza un nuevo día para alcanzar las metas que no pudiste lograr, como el viento fuerte que estremece la brizna de paja en el campo cuando pasa y se hace sentir, como el campesino que labra la tierra y la hace parir, produciendo el alimento para tus hermanos, que somos todos, en la solidaridad y hermandad de todos los países de la patria grande, como el huracán que transforma todo a su paso, creando así la posibilidad de un cambio, como la golondrina que vuela libre, adornando el cielo que arropa la patria, como el guayoyo mañanero, tan nuestro como tú, en los niños que juegan pelotica de goma en nuestros barrios, felices gracias a ti, en la tranquilidad de nuestros poblados, en la tranquilidad de nuestros viejos, hoy dignificados, en nuestros jóvenes que gracias a ti hoy tienen futuro, en la punta de lanza que marca el camino a seguir, en las medallas traídas a esta, tu patria, que ayudaste a parir, en la música que suena en todos los rincones del mundo diciendo, aquí está Venezuela, en la herencia inmensa de dignidad, en la salud que es necesaria para continuar tu lucha, que es la nuestra, en la educación liberadora de la conciencia, en la cultura que nos dio nuestra identidad, de la cual nos sentimos orgullosos, en el olor del pueblo que es tu mismo olor, en el arte que nos hace más amable la vida, en la tecnología que nos permite reconocernos a nivel global, en la equidad de género que hoy nos enorgullece,
En definitiva, ¿cómo no recordarte, mi comandante, si todo huele a ti? Hasta siempre, Chávez. Gracias por todo. Simplemente Zuleika King, coordinadora del Movimiento de Batalla Social Punta de Lanza, en Guatire, la Villa Heroica, los 7 días del mes de marzo de 2013. Bueno, queridas amigas y amigos, esto fue un escrito cargado de profundo respeto y amor para siempre y por siempre para nuestro eterno comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Bueno, tenemos una llamada que le vamos a dar cabida. Sí, estás al aire. Bienvenida, Noris Bianco. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenida a tu programa Trinchera del Poder Popular. Habla un poco más fuerte. Sí, bueno, estaba recordando también el día de hoy, tal como lo están haciendo ustedes. Pero no hay motivo para entristecerse, ¿no? ¿Verdad? Sino para echar hacia adelante, más nada. Celebrar la vida. Yo quiero saludar y decirles que, bueno, me disculpan, pero es que tanto Villalta como José Armando y yo estamos picados del virus, del espaciecito ese que tenemos para nuestro derecho, mijita, de intervenir en la trinchera y en la mejor. ¿Qué se hace? Es un virus que nos picó. Y de intervenir, pues. Bienvenida siempre, Nori. Fíjate, estaba oyendo el tema ese tan importante del cual me considero ignorante y sobre todo que no tenía la información. Me la dieron así, sin anestesia y sin nada. El taxista que me condujo ayer hasta aquí mi casa, y que 2 días antes me había cobrado 70 y me clavó 80, es decir, en 2 días. Y así fue que me enteré, porque me dijo que era que habían aumentado la gasolina. No, y todavía no se ha aumentado ni siquiera. Tú, pues, cómo ya reacciona la especulación, la corrupción y todo ese tejido malsano ante una noticia que todavía no está, solamente se informó pero no está aplicada. Entonces, fíjate, eso ya es pan comido, eso ha sido toda la vida, eso es un clavo caliente, lo de la gasolina. Yo no tengo muy claro el asunto, qué es lo que va a consultarse al pueblo, pero me imagino yo que es que si es viable, si se debe hacer o no se debe hacer, haciendo uso pues de que estamos en una doctrina que es de protagonismo, de entre comillas, etcétera, etcétera. Bueno, yo me permito hacer uso de ese derecho constitucional y legal de participación y de un malentendido para algunos protagonismo para emitir mi humilde opinión. Es de perogrullo si la consulta se le hace al pueblo en su sentido genérico, ¿verdad? Abarcando todo el tejido social, todos los que habitamos en esta tierra de gracia. Los de la otra orilla dirán que eso está malo, se agarrarán de ese clavo caliente para tratar de asegurar el bojote de dólares que ya está anunciado para ellos. Los de la otra orillita, la de acá, que es la mayoría, dirán que está bien, no cabe duda. Siempre, tú sabes, con un rezongo y pendiente y muertos de miedo por lo que el bojote de inflación que nos viene, que nos va a caer encima. Yo diría lo siguiente: es de cajonérico que se tiene que aumentar la gasolina, por todas las razones que ya ustedes han esgrimido. Luis Enrique lo esgrimió perfectamente bien y todos sabemos lo que significa el aumento de la gasolina, una gasolina barata, etcétera, etcétera. Pero, paralelamente, se deben implementar, previos estos estudios concienzudos, de los cuales el pueblo, salvo que tengan a todas las personas profesionales y especializadas en la materia, un estudio concienzudo para que paralelamente se apliquen sin temor alguno de pérdida de votos, ni de pérdida de adhesiones, las medidas pertinentes para que se salvaguarde, digamos, se le frene a una inflación que nos está cayendo con gasolina y sin gasolina. Fíjate tú, por ejemplo, ustedes estaban hablando hace un rato, ¿verdad?, acerca de la desfachatez de un caso que les ocurrió con la carnicería. Bueno, fíjate la desfachatez tan grande de un taxista que me trajo hace 3 días o 2 días atrás, y él pegado en la oreja de su celular, con la conversación que yo oía de lo que él contaba al interlocutor, le reclamaba airadamente y descaradamente delante del usuario que era yo, que por qué en esa semana habían aumentado nada más que X cantidad, y que eso tenía que ser tal. Y yo, sumando y restando, dije, por recorcholi, lo que está exigiendo es que en una semana se aumentara el triple de lo que habían aumentado la semana anterior. Eso viene ocurriendo en ese rubro nada más, transporte, porque indudablemente, creo que José Armando lo asomó hace poco, lo de la alimentación, eso está disparado a la estratosfera. Eso es incontenible. El sueldito
que nos aumentaron, eso se está yendo mucho más allá, no nos queda nada, para nada, se lo come el taxi, se lo come hasta a nivel de Taguara, a nivel de buhonero, a nivel de mercaditos populares. Queso duro anunciado por la televisión en 38 bolívares el kilo, está disparado en 190 y 200 y pico. Queso Santa Bárbara llega a los 400 y con este anunciado aumento llegará a los 600. Y todavía te dicen descaradamente, desfachatadamente, es lo que no, eso está empezando, imagínate tú. Esos son los comentarios que le dicen a uno impunemente en nuestra cara. Yo también quiero decir lo siguiente. Hubo hace unos meses una medida del gobierno muy justa, ¿verdad? Que se destapó una olla podrida de unos aumentos de no sé cuántos miles de bolívares por encima de los justos precios y se puso a precio, pues, para que el pueblo adquirió electrodomésticos, zapatos, etcétera, etcétera. Y también se le bajaron los alquileres a los kiosqueros que tienen sitios, pues, alquilados en esos centros comerciales. ¿Qué ocurrió? Bueno, fíjate, eso fue una rebaja de alquileres muy justo, yo entiendo que sí, previo estudio de costo, ¿verdad?, de ambas partes, arrendadores y arrendatarios. Pero los kiosqueros le clavaron entonces, en vez de disminuir hasta el chichero, por ejemplo, la chicha o lo que fuera, entonces ellos aumentaron todo, zapatos, ropa, servicios, hojillas de afeitar, todo, habiéndole hecho ese beneficio, y de paso, además, me permito señalarlo porque es así, toditos están hablando mal del gobierno diciendo qué malucos fueron porque intervinieron a JBG y esa pobre gente va a tener que cerrar el negocio. Y ya estaban beneficiados con ese asunto de la rebaja de sus alquileres. O sea, pues que hay una impunidad, hay una desfachatez, hay una hay violación de las autoridades, violación de las normas, de las leyes, y por si fuera poco se ríen en la cara del gobierno. Yo me atrevo a decir que independientemente de la consulta muy justa debido al sistema de autoritario que tenemos, el socialismo y el protagonismo, etcétera, el gobierno tiene la autoridad, se conoce antiguamente el derecho, pues se estudiaba, la autoridad, la suficiente potestad para poner en ejercicio y aplicar un aumento, por supuesto, con todos los estudios habidos y por haber de los costos de esto, de lo otro, abarcando toda la inflación y todos los rubros, porque eso abarcó la especulación al tejido social completo. Me perdonan, pues, pero esa es, yo me estoy adelantando, digamos, a mí siempre se me acusa de que me adelanto en algunas cosas, ¿verdad? Pero es que los viejos estamos siempre... No, muy oportuna tu intervención, Nori, muy consona con la situación. Más allá de las cosas. Entonces, eso es lo que se nos viene encima, más nada. Lo que hay es que controlar. No es que no se deba aplicar. Eso se tiene que aplicar, el aumento de la gasolina, eso es cajonérico. Se tiene que aplicar, pero, hay ciertos rubros que se necesitan también aplicárseles la ley. Oye, Nori, te invito a que mañana sigamos abordando, porque yo sé que de tu sapiencia y tu sentido común tienes mucho que aportar a este debate queda abierto. Nos quedan apenas 9 minutos para redondear el programa y vamos a tomar en cuenta esa intervención que viene de alguna manera a contribuir al debate. Entonces te agradecemos mañana también participar porque el debate queda abierto. Bueno, habló para ustedes la señora camarada Noris Bianco y que bueno, siempre oportuna en su apreciación y bueno, contribuyendo al debate necesario para avanzar, ¿no? Claro que sí. Fíjate, Zulica, todo eso que ha estado diciendo las personas que han llamado, toda la audiencia, ¿no? Es interesante, el debate es muy interesante. ¿Cómo no? Enriquecedor. Pero yo quería plantear las alternativas que se han esbozado, que ya están pues para el debate justamente, al aumento de los combustibles. Porque si existe un problema de crisis fiscal, de problema de ingresos, sobre todo en divisas, para atender los compromisos de la República y todo, bueno, ¿de qué manera podemos solucionar eso sin necesidad de aumentar los combustibles y de cargar al pueblo con esa presión? Es breve, damos cabida una llamada, por favor, a la intervención sea breve, porque estamos redondeando el programa ya para cerrar, nos quedan escasos 8 minutos. Chávez vive. La lucha sigue, salto y seña. Partido Socialista, camarada, hace unos minutos... ¿Quién habla por allí? Víctor Fernández. Víctor, brevemente, cámara, que estamos redondeando. Y hablé como
pensante que entiende que es una aberración los precios actuales de la gasolina. Ahora llamo y hablo como socialista, y es importante ver que el excedente por la venta del petróleo debe alcanzar y sobrar para profundizar este socialismo y este proceso. Habla un poco más alto, camarada. El excedente por la venta del petróleo debe alcanzar y sobrar para profundizar el socialismo y con bríos demostrarle al mundo entero que este proceso subsidia la gasolina porque es parte del socialismo mismo hacia nuestro pueblo. Ahora, hay que tener cuidado porque de una forma descarada nos quieren vender que el aumento de la gasolina va destinado a las misiones. Palabras de los ministros. Al gasto público. Exactamente. ¿Será que acaso las misiones están en peligro, camaradas? Aquí deberían sentarse en la palestra estos señores y explicarnos qué está pasando. Seguimos en el debate, Víctor. Queda abierto para los próximos días y de verdad altamente agradecido por tu intervención. Bueno, este es el pensar del pueblo que aporta sus ideas, ¿no? Y su punto de vista, pero vamos a tratar de redondearlo. Bueno, fíjate, la alternativa evidentemente está en esa reforma impositiva que el mismo presidente Maduro anunció semanas atrás, que viene y que próximamente se anunciará cuál es esa reforma impositiva, que será equivalente al rescate de la renta petrolera, según palabras que él mismo dijo. La manera de que eso sea equivalente al rescate de la renta petrolera sería aumentar el impuesto sobre la renta a los grandes capitales, que actualmente pagan muy poco, ahorita es de 34%, pues eso podría subirse a un 70%, por ejemplo. El impuesto a la banca, que solamente paga 3% de impuesto sobre la renta, por aquella teoría que dice que no se puede pechar impuesto a la banca porque eso encarecería el costo del dinero, es decir, las tasas de interés, y entonces el financiamiento a la inversión productiva se encarecería y eso atenta contra el interés productivo del país. Sabemos que aquí en Venezuela la banca no hace inversión productiva ni financia inversión productiva. Aquí la banca financia tarjetas de crédito y más que todo gasto al consumo. Entonces, realmente aumentar ese financiamiento o que eso se encarezca no tiene por qué afectar para nada la inversión productiva en el país. Así que el aumento del impuesto a la banca, poner a pagar a la banca. Creemos firmemente que debería venir por allí. Poner a pagar a los grandes capitales, a los más ricos, a los que más tienen. Impuestos sobre la renta, que es un impuesto progresivo, es un impuesto que pecha más al que más tiene, como debe ser. Y no seguir haciendo víctima al pueblo de aquellos impuestos que son regresivos, es decir, que pechan más al que menos tiene. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta, incluso con los niveles de evasión fiscal que hay en Venezuela, producto de los empresarios y los que más tienen técnicas sofisticadas para evadir los impuestos, sobre todo el impuesto sobre la renta. Pero en cambio los trabajadores, los asalariados y los pequeños empresarios no incurren en esa evasión porque de hecho a los trabajadores se lo descuentan, pues se lo descuentan por nómina, por ley. Así es. Entonces, realmente quien viene pagando el impuesto sobre la renta en este país es el que menos tiene, que es el trabajador, el que vive de su salario. Entonces, realmente por allí tenemos un impuesto que se ha vuelto regresivo producto de la evasión fiscal. Pero además tenemos el IVA, que es un impuesto regresivo por antonomasia, es un impuesto que pecha al que menos tiene, al consumidor final. Y por otro lado tenemos la inflación. Hay que poner las cosas en perspectiva, Luis Enrique. Tenemos la inflación, que la inflación es el impuesto más regresivo de todos los que existen. Eso es correcto. Porque la inflación afecta pues muchísimo más al que menos tiene, al que menos recursos económicos tiene, al pobre pues, al pueblo que vive de su trabajo, y no al rico, al que tiene grandes recursos para encajar la inflación. Así que realmente yo creo que por el lado impositivo, que es lo que se viene sugiriendo con muchos autores y analistas que lo han planteado por aporrea y lo han planteado en muchos escenarios también, yo creo que por ahí deben ir los tiros, ¿no? Y hay otra serie de medidas, porque, digamos, tener la esperanza, Zuleika, y con esto yo creo que vamos cerrando, de que los mecanismos gubernamentales de control van a posibilitar que ese gasto público se controle, sea realmente eficiente, no se vaya por la vía de la corrupción, de las desviaciones, que todo ese aumento de la gasolina y de los combustibles no vaya a parar entonces en más dólares para seguir alimentando las fauces de la corrupción, el burocratismo depredadora corrupta y la burocracia y la burguesía parasitaria y corrupta. Sectores corruptos. Bueno, si no se ha podido controlar hasta ahora, porque Venezuela tiene, dicho por el propio vicepresidente Ramírez, casi 150.000 millones de dólares anuales en factura petrolera por PDVSA.
150.000 millones de dólares anuales en ingreso bruto petrolero. Bueno, eso no es suficiente para satisfacer, como dice José Armando, todas las necesidades que pudiera tener el Estado para cubrir todo. ¿Por qué encima hay que subir la gasolina para poder contar con 12.000, 15.000, 20.000, 25.000 millones de dólares adicionales? Porque resulta que por la vía del robo y la corrupción se van 20.000 millones de dólares por Cadivi y por Sidme. Te atajo en este Es decir, punto. el pueblo paga la situación de una crisis producto de la corrupción. Eso es un argumento que a mí me parece que hay que debatir y que es de muchísimo peso. Y yo creo, y aquí quiero expresar, Luis Enrique, de que si estuviese vivo ya nuestro comandante Chávez, ya a estas alturas, el comandante hubiese exigido una respuesta inmediata para informar al pueblo dónde fueron a parar esos 20.000 o 25.000 millones de dólares, no queda clara la cifra hasta el momento, y la cara y nombre de todos los responsables de esas Claro que sí. supuestos hechos Claro de que sí, corrupción. como lo ha hecho el presidente Maduro, nombrando la comisión presidencial que está investigando esos hechos y que tiene plazo hasta diciembre de este año para rendir su informe. Y la Fiscalía está adelantando investigaciones también. Sin embargo, ese no sería incluso el problema, sino que aun cuando sean identificados, que realmente se logre recuperar ese patrimonio y que además no se siga haciendo. Que no se siga haciendo, que no siga habiendo ese drenaje. ¿Cómo garantizamos eso? Es difícil. ¿Cómo ¿no? tener confianza en que eso no va a seguir ocurriendo? Es un problema, porque el propio Estado son mecanismos muy difíciles de controlar. Ahora, otra alternativa, Zuleika, y ya con esto sí cerramos por el día de hoy, sería, por ejemplo, bueno, que el precio se suba solamente hasta cubrir el costo de producción y no para alimentar más gasto público. Esa podría ser una alternativa. Por lo menos no hay más ingresos, pero por lo menos no hay más pérdidas, ¿no? Otra alternativa sería subir solo la gasolina y no el diésel. Dejar el diésel, lo que es el gasoil, para, como todo el transporte carretero, todos los camiones y todo eso utilizan es diésel, bueno, pues no subir el diésel o subirlo muy poco, un mínimo, y sí subir la gasolina. Entonces no habría la excusa de que suben los productos porque aumentó el costo del transporte, porque el transporte no aumentaría porque el diésel, que es lo que utilizan esos vehículos, no aumentaría. En fin, hay toda una serie de alternativas en torno a esto que yo creo que es bueno continuar debatiendo y ojalá se construya colectivamente la decisión definitiva. Queridas usuarias y usuarios, hemos llegado al final del programa por el día de hoy. Nos vamos a despedir dando... No me despido sin agradecer la audiencia, a toda la audiencia de la 101.1 y a los amigos y amigas que nos sintonizan en diferido por Aporrea Radio. Fue un verdadero placer haber estado con todas y todos el día de hoy. Y bueno, seguiremos en el debate de las ideas. Muchísimas gracias y será hasta mañana. Hasta mañana. Eso es todo, amigos.